This is GBPI TV11 Zamboanga, an affiliate station of TV5 Manila. El encabezamiento del Maga Noticias. Más de 7 millones fondo y aloca para decorar de Pascua con el City Hall y cuantos lugar na ciudad. Robo del magaposte y alambre del street light ta continúa enfrenta el City General Services Office. Pag-asa y habla posible queda mafuerza el Tropical Depression Verbena. Suspendido el clase na ciudad este día. Otro mal tiempo esperanzao entrar na mes de Disyembre a segunda pag-asa. Este porción tal lleva con ustedes el Budgetwise. I love Budgetwise. Pasok sa budget. Y ahora, el número 1 noticias de Chabacano. Este es Dateline Zamboanga. Buenas, querido vivientes de la ciudad. Yo soy Albert Luna y este es el Dateline Zamboanga. Más de 7 millones de pesos fondo ya aloca para decorar de Pascua con el City Hall y cuantos lugar na ciudad. Aquí el report de Marifi Tamayo. Ya habla el jefe del City General Services Office, Engineer Rene de la Cruz, que ya alcanza na más de 7 millones de pesos el fondo que ya aloca para decorar de Pascua con el City Hall y otros landmark na ciudad para este año 2025. Según con de la Cruz, cada año talilang na más de 4 millones de pesos el fondo para decorar de Pascua con el City Hall y otros lugar na ciudad. Pero ahora ya subí según el fondo, siendo ya subí también el precio del megamateriales que necesita sila para na decoración. The usual fondo kami tan allocate is around 4 million. So this year, poco ya subi, siguro mga around 4.5 to 5 million, no? Yan liga kay considering el mga presyo di aton del mga materials que usa kita, ya subi. Sabi man to, subido el gasolina. So todo automatic ta subi. Según con de la Cruz, el 4 millones de pesos estaba na MOOE o Maintenance and Other Operating Expenses del DILA oficina. Pero el gobierno local ya aumenta también cantidad de 3.5 millones de pesos estaba na supplemental budget para este año. Con este 3.5 millones de pesos ya usa para comprar mga lanterns estaba na Pampanga. Ay pone según con este mga lanterns na mga street post. Necesita según comprar nuevo mga lanterns, siendo ya queda ya malo el mga daan lanterns que usa sila por cuantos años ya. Aside from LSA 4 million something, ya aumenta pa si Mayor. Kay akil da usual kita kami ta usa mga lanterns tapone na mga street post. Although every year kami keltan recycle kami, no, ta kambya lang kami el mga el forma. So mahalaga kay for how many Christmas yagat kami kelya usa. So nay makel pwede man nay man kami kuna kel pwede usa ara. So yaman procure kita si ara mga lanterns from Pampanga. So additional around 3.5 million yaman allocate dali si Mayor para man-procure kita mga lanterns. So 4 plus 3.5. Pero ese mga lanterns ara ke usa kita from Pampanga. Yan kasi no, the usual bidding process yan bid kasi. So the Pampanga kasi entra mga supplier. Mientras tanto, ya habla si De la Cruz que el tema del decoración de Pascua bajo la administración del alcalde Kimmer Olazo amo el Christmas on the Move, Land, Air and Sea. Según con De la Cruz, tadali mira aquí que mucho manera para mandasinti con el se llama Spirit of Christmas, más que pakimodo man kita de lejos na di aton mga parientes y otros importante persona na di aton vida. Christmas on the Move. So, Land, Air, and Sea of Joy. So, ese Christmas theme di aton ara, no?
ta-celebrate kita how the holiday spirit travels everywhere, no? By air, by land, air, and sea, no? Para man spread el joy del Christmas spirit, no? So it highlights no, how families reunite, how gifts are being delivered, and love is spread throughout any places, no? Asugun con De La Cruz, paspas niya sila ahora sa di ila trabajo para pwede man apas na deadline. Siendo na Disyembre 1 ya ase con el ceremonial switch on del luces de Pascua na City Hall. Ya habla si De La Cruz afuera con el City Hall, ta-decora también sila con el Plaza Pershing, Rizal Park, Plaza del Pilar, Paseo del Mar, Calle Veterans, Rotary na Camins, ina IBT na Divisoria. Talya kita ara na mga 90%, pero still ongoing el preparation, no? Impact el mga personnel since November 1 tan render ya overtime until 11 PM kay para pwede kami man-meet el deadline, no? Marifita Mayo, Dateline Zamboanga. Yabla el Jefe del City General Services Department, Engineer Rene de la Cruz. Kita continua sila enfrenta asunto del robo ng mga alambre del mga streetlights. Este asigun el razón si por qué tiene cuantos mga streetlights el hindi tarde el mga luz legal el noche. El más grave pa asigun amo kay tiene también cuantos mga incidente donde mismo con el poste del streetlight el taruba. Asigun con De La Cruz, tiene lang mga streetlights sa el Taquedamalo, el su oficina el tamantene con el gobierno lokal el tapone fondo. Ara chene pagita ara tan experience mga taruba mga wire siyempre, no? Pero recently pwede man tameng kuhi. The usual kita taruba sila mga underground wire. Por eso gani ara tenebes el mga streetlights tanan lang kami. Aerial connection niya lang kami para hindi na sila pwede ruba. El Pag-asa ya abla que posible que da mas mafuerza el tropical depression Verbena. Aquí el mi report. Ya dale un aviso el Pag-asa a las 8 pasada este aga que tiene un grande posibilidad que queda pa mas mafuerza el tropical depression Verbena quien ta afecta con el Mindanao este tiempo. Asigun na Pag-asa, mientras tamo BST para na West del Visayas. Takeda sigun mas maporsa y grande posibilidad el queda pa severe tropical storm antes este sale na Philippine Area of Responsibility. Asigun na Pag-asa, que el sinti pa syempre el syudad con el moderate to occasionally heavy rains por causa ng mal-epekto di Verbena. Anoche, ya prinsipya kay ulan na syudad sa Zamboanga itarda este hasta indirantes madrugada. Ya aclara el Pag-asa que epektos de Verbena pero menos el mal epekto de este aquí na syudad. Na presente monitoring del TV11, no hay cosa mal epekto el ulan na syudad desde el endenantes madrugada. Ya suspende el alcalde Kimer Olaso con el clase na syudad este día. Ya suspende con el clase na todo level ambos privado y de público eskwela por causa hindi piho el kondisyon del tiempo. Base na Pag-asa, parte del Mindanao el sale afectado na eskurana y el ulan por causa con el tropical depression Verbena. Con este asunto yaman post na Facebook page mismo del gobierno lokal y na mismo official social media account del alcalde Olaso. Mientras tanto, el diferentes el reaksyon del mga netizens na suspensyon del klase. Aquí na Philippine Area of Responsibility o PAR si Tropical Storm Verbena donde talía este na Visayas LDS de Centro. Asigun con Redel Inclan, el weather specialist del Pag-asa 9, apenas sale na par si Verbena el queda este pa fuerza, pero queda este severe storm o severe tropical storm. Pero na mes de Disyembre, posible tiene también otro pa mal tiempo o LPA el entra adentro del par. Si queda asigun este tifun, el llama con este si Wilma. Momento de Inclan, con cuidado lang siyempre mga vivientes na Mindanao por causa el track del tifun kada terminal anyo tapas sa este na Mindanao. Depende asigun si el puersa del tifun na kategorya. Si tropical depression hasta signal number 1 solamente, pero si queda este tropical storm na level, severe tropical storm, itifun o super typhoon, amolde con todo mapuersa level
na tipon na pais. Por eso tiene sigun kun cuidado iprepara magasilya mag-go bags en tal caso tiene cambio na kondisyon del tiempo. Before the end of the year 2025 or December 2025, expect siya na kita siyempre uno or dos tropical cyclone entra or man-develop adentro na Philippine responsibility. So, kung siyempre, take caution na pagkasa mga tipon diaton or mga tropical cyclone, basta mga last quarter or mga November, December, usually el track dila pabaho ya or baho ya gayon. So sometimes, pwede if siya na yung mga sudden changes or mga auto changes, pwede abaha palalo. That's why, kanagpidaw lang yan kita. Because el diaton situation or scenario years ago, otro ara. So, prepare lang yan kita because there are some mga changes gayon. For example, de antes, hindi tambahay sa area, aki, ara tambahay ya. So, prepare lang yan kita, pati tangkol ganyo pirmi, asigad kita kay go bag di aton para just in case sisita ebakwa, tiyan kita unhan lang ganyan kita nese. Mediante el mga preparasyon taase kadikwanan mga barangay na syudad kontra el mal epekto del tropical depression Verbena. Nuwa este tiene mal epekto ayer na syudad hasta este día. Mediante el mais curang tiempo ng pueblo y ulan na cuantos lugar, nuway subi el agua na tumaga river y otro mga rio na syudad, y poco alto lang na normal level. Pero a mediante de este continua apela el mismo autoridad para man-monitor con el sitwasyon. El siguiente na mga noticias. Bumbero taas acorda mga vivientes el usada del mga luces de Pascua para evitar quema. Tráfico nagiwan para putik maskin de noche ta sucede. Presyo del cebollón y otros mga comestibles na tiangue público subido. 5 estudiantes de Chonghua ya reconoce después compiti na International Mathematics Open for Young Achievers na National University na Singapore. Kongresista Chua saludo con mga estudiante y acaba el estudio por el ayuda del programa For Peace. Este y otros noticia después de cuantos aviso. The more, the merrier. Dunkin' Christmas Delight Bundle. Only at 329 pesos with 4 premium donuts and 4 supreme donuts. Perfect for sharing and munching this season. Available at all Dunkin' stores nationwide per DTI Fair Trade Permit number FTEB 241260 series of 2025. Dunkin', pasalubong ng bayan. For 20 years, we brought you the best deals and delightful service across Zamboanga Peninsula. Now, we're bringing the one-stop shop experience to Paso Bulong. Get ready, Kasuki, because Budget-Wise Paso Bulong is now open. Budget-Wise, pasok sa budget. For 20 years, we brought you the best deals and delightful service across Zamboanga Peninsula. Now, we're bringing the one-stop shop experience to Paso Bulong. Get ready, Kasuki, because Budget-Wise Paso Bulong is now open. Budget-Wise, pasok sa budget. Sa bagong Pilipinas, malayo ka sa sakit. PhilHealth yakap para malayo sa sakit. Magpa-check up, laboratory test, cancer screening test, at gamot na kinakailangan ayon sa abiso ng iyong doktor. Magparehistro na sa pinakamalapit na yakap clinic. PhilHealth gamot, libre na. Guaranteed and accessible medications for outpatient treatment. Alam niyo ba ang sarap kumain kapag masustansya ang mga kinakain natin? Aba, utos yan ng 10 Commandments. Commandment number 1, kumain ng iba't ibang pagkain. Di ba, enjoy? Para makuha ng katawan natin ang iba't ibang sustansya. Nandyan ang carbohydrates, ang calcium, ang iron, ang protina, ang vitamina. Kain po tayo! Sundin ang 10 Commandments para sa sigla at lakas ng buhay mula sa National Nutrition Council ng DOH.
The perfect concert gift for your parents and grandparents. Featuring the stunning voice of Chloe Foster. On December 5, Friday, 6 p.m. 5th floor, KCC Convention Center. If you buy 500 pesos from KCC Department Store, you have a choice to get the Gen Ad seat or pay 200 pesos to get the VIP seat for the benefit of KCC Foundation Incorporated. Visit Ticket Booth now and get your free tickets. Huwag nang pahuhuli pa. KCC Department Store, more choices. Taste it with some good quality macchiato. We got your back. Dunkin' Iced Coconut Macchiato. Coconut flavored macchiato poured over ice. 110 pesos for medium, 135 pesos for large, and 180 pesos for extra large. Drink as much as you can with our new Dunkin' Iced Coconut Macchiato. Brought to you by Dunkin', pasalubong ng bayan. Check our limited time offer. Dunkin' Wicked Good, Wicked Green Matcha, Wicked Pink Refresher, and Wicked Munchkins. Mix and match with your Dunkin' favorites. With our newest donut bundles, you can choose from classic to premium donut bundles. Charm. For only 210 pesos, you get 3 premium donuts, 3 classic donuts. Delights. For only 379 pesos, you get 3 premium donuts and 9 classic donuts. Famous. For only 399 pesos, you get 6 premium donuts and 6 classic donuts. Classics. For only 360 pesos, you get 12 classic donuts. Awesome. For only 549 pesos, you get 8 premium donuts and 8 classic donuts. Supreme. For only 559 pesos, you get 3 premium donuts and 15 classic donuts. These are all our newest donut bundles of Charm. This has been brought to you by Dunkin', pasalubong ng bayan. Your coffee just found its perfect match. Introducing Dunkin's Corned Beef Sandwich, a delicious mix of premium Angus corned beef rich with creamy cheese mayo for only 75 pesos. Only at Dunkin', pasalubong ng bayan. Unlock refreshing moments. Drink without limits. Dunkin' Frozen Series. You can try and taste our frozen guava, frozen lychee, and frozen white coffee for only 100 pesos 16 ounce. Escape the heat with our Dunkin' Frozen Series. Only here in Dunkin', pasalubong ng bayan. Cada día, lunes hasta sábado, te presentamos con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradio, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a hacer con el ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradio, aquí na GBPI TV 11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradio, que da informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que ta ocurrí aquí na aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te aquí na Dateline Teleradio. El mga bumbero taas se acorda con el mga vivientes el peligro na mga usada del mga peke luces de Pascua y evita quema. Aquí el report ni Marites Espartero. ¿Cuántos días ya lang el entraya el mes de Pascua o se llama Yuletide season? Mucho mga vivientes el tadekoraya con el di ilang mga casa, mga dekorasyon de Pascua. Y hindi ta perde el mga luces de Pascua para el mas atrahe con el mga gente el de este diferentes colores de luces. Asigun na portavoz del Bureau of Fire Protection o BFP SFO1 Angel Corlan Iho.
Debe el mga vivientes eskuhi mga luces de Pascua tiyan na mga ICC sticker, EPS mark para asigura kay de kalidad para hindi asigon pronto kalenta iibita el quema. Los demás también aquel ta compraya sila hinahinay mga Christmas decorations no kay since coming el diaton Pascua. When it comes to na Christmas lights, most preferably no si ta kumpra kita always kita check ya si channel ICC sticker or aquel PS mark no para pwede kita asigura na el kosa kita produkto ta kumpra de kalidad. Para hindi le pronto kalienta pati at the same time para pwede ibita quema no. Aumento pa del portavoz, el mga luces de Pascua si ta usano mas ase overnight. Isita sa linakasa necesita man unplug con Evita también asegun konekta lampas na 3 mga luces de Pascua na un koneksyon o akal ta ase sugpun-sugpun kay el quema hindi ta eskuiko sa dia o ora. Kay si sobra el silyama electrical capacity de luces de Pascua amo se takalenta ityenebes takaw sa quema. As a Christmas light sita usa kita, no makita sa usa overnight and as well as sita sala kita na kasa no matamen si kita diha lang abierto or in short no mga dihaan attended ko na si Christmas lights. Maskin pa good quality le. Kasi si naiman ko sa malo no si sobra kita de cautious no para pwede lang kita ibita quema. Kasi el quema or el aksidente hindi sa teskuwi ora o hindi sa teskuwi ko sa klase gente sa usa. Tess Espartero, Dateline Zamboanga. Bien tapasaya tormento mga motorista para alina costa este tiempo de volvida, especialmente si lega el tarde o de noche. Por causa lega palang alina Apolinario Loop nagiwan enfrentaya con el mga motorista el bien largo pila del vehículo kita alcanzan na Fuente del San Bernardino hasta alina intersection del Putik Lunzuran. Solamente mga traffic enforcers también mga pulis el ayuda a vigilar el lugar mientras el polis ayuda también mantener el flow del tráfico aliparte na mga intersections. Pero igual siempre bien manada el vehículo agaman o tarde. Necesita según estudiar el gobierno local otra manera para darle cura con el problema de tráfico alina lugar. Presyo del cebollón y otro mga comestibles na tiangge público subido 5 días antes el mes de diciembre. Aquí el report de Marites Espartero. Un semana ya lang después el mes de Pascua, cuantos mga comestibles tiempo subido el precio, especialmente el cada kilo del cebollón colorado. Asigun con el negosyante si señora Jeneline Sigin, ya queda caro el precio del cebollón por causa ya queda menos el supply del mga local cebollón. Por eso, por causa escaso el mga importado cebollón ya lang tiempo, mucho supply. Amo lang kay tatoma también ventaja el cuantos mga supplier ase subi con el precio. Mismo al mga negosyante espanta si porque enseguida siya lang ya subir el precio del mga cebollón tiempo. En presente, el precio del local cebollón colorado 260 pesos cada kilo, mientras del mga importado cebollón 280 pesos cada kilo, donde del pasado semana talilang na 240 pesos cada kilo. Mahal na siya. Hindi katulad nung dati, mura, ngayon mahal dahil short na yung supply. Kaya ang imported na dumating sa amin, tumataas na rin. Short and local. Oo, short talaga ang local. Hindi rin masabi, ganun talaga, hindi rin masabi natin na sa panahon. Hindi rin masabi. Dahil last year kasi hindi din tumaas ang local. Siguro short lang talaga. Mientras el otro mga comestibles, igual el ahos, na lang siyempre piho el presyo na 140 pesos kada kilo. Mientras el tomates, taabaha el precio por causa manada según supply tiempo, siendo talipa siempre na 80 pesos kada kilo. El calamansi 44 pesos el kilo, katumba labuyo, subido también el precio 480 pesos el kilo desde 200 pesos cada kilo. Katumbal makahang desde 180 pesos el kilo, ahora 350 pesos ya el kilo. Asegun ko ng negosyante, mucho mga customers ta reklama por causa enseguida sa subi el precio del mga cebollón. Ultimo, el mga negosyante ta extraña también na enseguida sa movimiento na presyo del mga comestibles, especialmente el mga cebollón ambos lokal i importado cebollón.
Pero marami talaga nagre-react. May reaction talaga ang tao. Kahit kami nga din na nagbibili na marami, nagre-react talaga. Mucho siyempre taan na kumpra maskin do 1/4 lang pero kasa uno también este ingrediente usable na kusina. Tess Espartero, Dateline Zamboanga. El gobierno local ya honra con 5 estudiante del Chonghua High School. Después sila i-recibí medalya durante el kompetisyon na International Mathematics Open for Young Achievers Ali na National University na Singapore. El mga estudyante kanda Sabrina Luis Cheng, grade 8, LL top scorer na sa grupo. Skyler C, grade 10, bronze medalist. Gabriel Royce Lim, grade 10, bronze medalist. Lance Gabriel Madrazo, grade 10, bronze medalist. Isi Adelpos Kenzo Lee, grade 10, bronze medalist. Ya honra también con el de ila coach si Samuel Gayangos. Kanila ya comendar oficiales de la ciudad kay iyaliba sila honor con el pueblo. El competición ya hace del mes de octubre, fecha 24 hasta 27 este año alina National University, Singapore. El congresista Cachua saludo con el mga estudiante ya acaba el estudio por el ayuda del programa 4Ps. Aquí el report di Marifi Tamayo. Saludo el congresista del Distrito 1 Cachua con mga estudiante quien ya puede hacer acabadi ila estudio hasta na koleyo por el ayuda del programa 4Ps o el Pantawid Pamilyang Pilipino Program del Department of Social Welfare and Development. Y también con el mga mayores quien miembros del programa siendo ya usa sila en bonamente con el programa para na futuro del di ila mga anak. Parte este del mensaje de Chua como uno del mga visita durante el graduation programa del más de 12,000 mga miembros del 4Ps quien ya graduaya na programa. Ya hace con el programa na Mayor Vitaliano Agan Coliseum na tetuan este día. Asugon kun Chua, ta entende ele que hindi fácil manda estudia con el mga anak, especialmente si limitaw lang el sen del familia. Pero por medio del ayuda del 4Ps, mucho mga estudyante el ta puede hacer acaba di ila estudio. Alegre kita siempre kay ya queda ustedes parte del programa del 4Ps. Ese programa del 4Ps ya puede con ustedes ayudar para sabi man kita bien difícil y tormento el otro con ustedes tiene mga anak 5 sa is el otro tiene pa aquí 10 anak. Sabi kita, hindi fácil el everyday gastos de ustedes, mga bata, taan ka eskwela, taan paskin pamasahe, baon de ustedes, mga anak. So, grande ayuda gayon el programa del 4Ps para con ustedes. Pero, este día también, today, we celebrate not just education per se, but academic institution as a whole whose main goal is to propel towards quality, accessible education through its academic excellence, expertise, innovation, and programs in order to improve the standard of living of all those who are involved, the students, the faculty, administration. This includes the DSWD through its program 4Ps, NGOs, and local communities. Ya anuncia también si Chua que el mga miembros siya del 4Ps amo el prioridad aura na educational assistance del CHED o el Commission on Higher Education. Deseo según del gobierno nacional que puede completar hasta na koleyo el estudio del mga estudyante. Mucho con ustedes aquí tiene mga anak tan kolehiyo, diba? Tiene ba? So, the pregunta kita con el CHED, kung sa ba el mga programa, sabi ustedes, good news para na mga 4Ps igual con ustedes. Kasi ara, ya habla el di aton CHED chairperson, priority el mga 4Ps, el mga yakeda miembro del 4Ps na programa del educational assistance del CHED. Kasi el diseo del di aton gobyerno, hindi lang hasta na high school el kaba el de ustedes mga bata. El kere el de aton gobyerno, pwede gad el de ustedes mga bata kaba hasta na kolehiyo. Asugun kun Chua, mucho programa el gobierno nacional tiene que hacer na edukasyon que puede ayudar con mga estudyante a kabadi ila estudio. Por eso él personalmente ta precura según lleva mga ayuda del gobierno nacional na di su distrito que puede ayudar na edukasyon del mga estudyante.
Tapikura kita ase manera para pwede tamin kita ayuda na mas mucho pang pamilya aquí na di aton syudad de Zamboanga. Sabi po ustedes, el di aton gobyerno, bien mucho programa, hindi lang el 4Ps, bien mucho programa para ayuda na diferente mga estudyante. Uno, según el edukasyon na di sumaga prioridad. Ta entende según ele que si ta puede acaba estudia el un estudiante, ta tiene este maga oportunidad para encontrar buen trabajo y ta tiene este buen futuro. Por medio de edukasyon, ta puede según aliviar el situación del pobre familia. Iyo sabi lang iyo, si pwede man gradua el de ustedes mga anak buenamente, pwede ayuda el de ustedes mga bata, kun el de ustedes mga pamilya. El otro sabi iyo, si ve mucho gan el mga anak na pamilya, el otro di ba 10 el anak, 5 el anak, el otro graduaw ya na kolehiyo, el uno na mga anak, ta pwede tamen ayuda na mga menor anak de ustedes. Marifita Mayo, Dateline Zamboanga. Yes, ma'am. Sandwich sir, available tayo. Yung bardata butter, saka dalawang bestseller na cute. Ano po? Super combo. Isang ice functional. Magtinda na lang ma'am, thank you. Can get enough for today? Relax and indulge yourself with our newest hot and cold beverages. Cafe Americano and Cappuccino for only 95 pesos. Hot Choco for only 70 pesos. Spanish Latte for only 150 pesos. Iced Coffee for only 85 pesos. And 100 pesos for extra large. Iced Spanish Latte for only 140 pesos and 165 pesos for extra large. Iced Choco for only 75 pesos and 100 pesos for extra large. Try our new Dalandan flavor for only 75 pesos. Also available our creamy milk tea. We got classic, taro, and Okinawa flavors for only 125 pesos. Try our tropical fruit tea for only 105 pesos. We got mango and strawberry flavor. Grab yours now, only in Dunkin', Pasalubong ng Bayan. Sa bagong Pilipinas, malayo ka sa sakit. PhilHealth Yakap para malayo sa sakit. Magpa-check up, laboratory test, cancer screening test, at gamot na kinakailangan ayon sa abiso ng iyong doktor. Magparehistro na sa pinakamalapit na Yakap Clinic. PhilHealth Gamot, libre na! Guaranteed and accessible medications for outpatient treatment. Toasted goodness. Perfectly extracted. Dunkin' Espresso. Also available, Dunkin' Iced Americano, Iced Macchiato, and Iced Mocha Latte. Only on Dunkin'. Mix and match with your Dunkin' favorites. With our newest donut bundles, you can choose from classic to premium donut bundles. Charm. For only 210 pesos, you get 3 premium donuts, 3 classic donuts. Delights. For only 379 pesos, you get 3 premium donuts and 9 classic donuts. Famous. For only 399 pesos, you get 6 premium donuts and 6 classic donuts. Classics. For only 360 pesos, you get 12 classic donuts. Awesome. For only 549 pesos, you get 8 premium donuts and 8 classic donuts. Supreme. For only 559 pesos, you get 3 premium donuts and 15 classic donuts. These are all our newest donut bundles of Charm. This has been brought to you by Dunkin',
Pasalubong ng Bayan. Your coffee just found its perfect match. Introducing Dunkin's Corned Beef Sandwich, a delicious mix of premium Angus corned beef rich with creamy cheese mayo for only 75 pesos. Only at Dunkin, pasalubong ng bayan. Cada día, lunes hasta sábado, te presentamos con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradio, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a ver con la ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradio. Aquí na GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradio. Queda informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que te ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te aquí na Dateline Teleradio. The magic of radio. This is the epicenter of music entertainment. From the northern to the southern tip of the Philippines. Giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous. We are today's best music. Magic 95.5. ¿Cuántos chofer del jeep ta esperanza lang el implementación del LTFRB na aumento pasaje? Aquí el report ni Marites Espartero. ¿Cuántos mga chofer de jeep ta espera lang el implementación del LTFRB na aumento pasaje a mediante? Este tiempo ya tiene también aumento na presyo del produkto petrolyo. Sita acorda mismo el Land Transportation Franchising and Regulatory Board ya conducía el de la public consultation acerca na aumento pasaje por causa con el efecto del seguiditos movimiento na presyo del produkto petrolyo, donde atende el mga de academ, PWDs, senior citizens y mga estudyante, donde mismo el director regional del LTFRB 9 Tommy Makadindang ya mensyona kay base na resulta del public consultation, tiene dos opsyon na pasahe para na mga jeep. El una opción, 2 pesos aumento para na primer 4 kilometro, mientras na option B, 1 peso aumento na primer 4 kilometro, y kwanto peso aumento na kada succeeding kilometro. Mientras na mga van na option A, 20% base na total pasahe, mientras na option B, el aumento de 15% semejante también na mga bus. Pero debe asigun sige al mga chuper na mandamiento del ahensya el 20% descuento na pasahe del mga PWD, senior citizen y estudyante si implementa ya con el aumento na pasahe. Para na kwantos mga chuper taagwanta ya lang asigun sila na di ila busca la vida para na di ila kadakwalan pamilya maskin afektaw di ila busca la vida na trafiko, no hay tanto pasahero por casa no hay klase y efekto del mal tiempo. Rogamiento ya lang di ila o hala segun pwede aproba el LTFRB kung al aumento pasahe kay sila mga chuper hindi basta-basta pwede asusubi al pasahe. Okay, siya sila subi basta na di ila lang SLA conforme kami. Si kami si subi hindi tempo de. Kay grande es el multa. Hindi pa man kami apura, pero si cosa decisión de ila, si puede sila hacer Lego, más bonito. Puede sila mañana, más bonito. Kaya kami, él quiere kami, él tasigi kita na ley. Kaya hindi kita pwede cobrar pasahe ng mga pasahero, siya no hay sila de la ley. Kaya tas sobra el kwan cobra, tingka naman overcharging. Kaya hindi subi man aral el kwan, el diesel, at el gasolina. Natanirapan man tayong kami ng mga biyahe. Mahina pa biyahe, kumuara. Suspended per klase, no hay pasahero. Nasi, kore man to de por pasahe lang, pasahero kung tubilog lang, lugi to na diesel ball, biya lang. Kami ma'am naman kami abla, apurao, okay lang man. Pero pwede kasi subi ase, sige na lang. Kaya el crudo, alto yung matinara subi. Kaya subi ka tamiredol,
63 queda. Sino queda. Malisod kami sir. Sino. Kumara queda no klase, na queda po mahina kuan no, mahina parada queda. Malisod. Sino. Malisod ba siya busca la vida basta sige dito sa sige. Tinabes malisod ma'am, tinabes el traffic lang man, sino ng traffic, keda kami mahina. Pati may klase. Sino ay klase, kumara queda may klase po ano, queda po mahina. Mal tiempo sino. Tas Espartero, Dateline Zamboanga. Total de poco más o menos 200 millones de pesos smuggled cigarrillo ella puede también cogí el Philippine Navy del Western Mindanao Naval Command dadi ila interdiction operation na 5 mga lancha alina operasyon na sulod del Nobyembre 13 hasta 17. Na operasyon todo ya conduci alina la Mar del Sulu. Con el operasyon ya puede resulta también a la aprehensión del 35 tripulante y cerca 3,000 mga master cases del mga smuggled cigarrillo. Con el mga lancha o jungkong, dialiva sila alina Naval Station Romulo Espaldon para el inventaryo i-turnover na Bureau of Customs. Proyekto de desagüe na Lustre Santa Catalina el inauguraya. Aquí el report de Emil Tuban. El implementación del proyecto de desagüe Alina Lustre, Barangay Santa Catalina, ay inauguraya esta semana asigún kung Kapitan Jordan Evangelista. Este camino para na Santa Barbara Secoya, kaya componea este. Y el otro site también ya implementa el Department of Public Works and Highways, no hay pa puede completa y esperanzado na otro año ya acaba. El one side that was implemented by the city government under former Mayor John Dalipe will be completed esta semana November 26 abla sila completa. So we might have an inauguration antes el fiesta aquí na Marta Drive, inauguration before a turnover. Completa ya si Weng, el one side. Se mira ustedes, allí na one side de Lustre, going to Santa Barbara. Seco ya gayot. El other side naman, donde ta-implementa ko nese el DPWH. Este problema del agua na desagüe aquí na Lustre ay tenía solusyon isolve el problema aquí na lugar. Asigun kun Evangelista ya cumpli ele con el de su palabra, kaya ay pone ele atención con este problema del desagüe aquí na lugar. Emil Tuban, Dateline, Zamboanga. Pulisya aresta kun un persona kun aligaw shabu ng bypass operation na tumaga enantes madrugada. El Station 4 Kulyanan el kondusir operasyon alina Ivanov Drive na tumaga. Konela ya parikonfiska el 5 pakete de aligaw shabu tiene pesades de 1.7 gramo. Y alcanza el valor da cerca 12,000 de pesos. Con el sospechado y el baya na estasyon del pulis na Kulyanan. Calaboso el un persona después procura alegadamente abusa sexualmente un dalagita alina barrio de Kawit. Abira otra vez si Emil Tuban. Calaboso el un 28 años persona después procura abusa sexual con el un 12 años dalagita alina barangay Kawit del lunes madrugada. Tadurmia el 12 años víctima na di la casa alina Sonwan barangay Kawit ia puede lisinti Cheneta agara con el de su privado parte ia puede ele desperta encima ya con ele el sospechado. Por eso grita el víctima ia desperta al nana de este ia puede mira con el sospechado. Enseguida sila avisa na pulis ia puede arrestar con el sospechado. Ia puede identificar como si Sedimar Kahal Ahalul de barangay Kawit. Ia liba con este alina Police Station 9 na Ayala. Italia na kustudiya del investigador na Police Station 9 na Ayala. El pulista sakay mga entrevista con el mga testigo para pwede man-file kaso con este sospechado. Emil Tuban, Dateline, Zamboanga. La noticia de deportes, ya visita ayer tarde na oficina del Consejal del Distrito 2, Juni Navarro, el World Champion na Sports de Billiard, y un zamboangueña y residente del Tetuan, si Cheska Centeno. El Octubre 13, si Centeno ya precaptura su campeón na Women's World 10 Ball Championship na score de 3-2 kontra kun Rubilin Amit de Cebu. Es el segundo world title de Centeno después de capturar el primer world title del 2023.
Mañana Miyerkules, el viaje si Cheska Centeno para na Florida, Amerika para kumpiti na December 13 9-ball World Championships kontra con el mga conocido player de billiard na Amerika. Na edad de 5 anyo, ya tiene interes si Cheska juga billiard y el su tata y familia amo el su inspirasyon para más que na bueno y gana na World Championships. El Consejal Juni Navarro entrega cheque de valor de 50,000 pesos como suporta con Cheska Centeno na su kompetisyon na Florida na mes de Disyembre. 7 years old tawga yung mga local tournament. Then yamira di mi tata na chenyo potential amakel tuloy-tuloy din na hasta chenyo tournament na puera suporta rin conmigo. Amos te el diaton na kita pride del diaton syudad, specialmente tadal ta inspirate kol mga jóvenes. Mira tu Cheska Centeno ken man pensa, mira tu world champion. Uno to del abato, eto el pinakabueno na entero mundo. So, llevando el nombre del ciudad, por eso habla ganeo, así kita billboard con Cheska aquí na Zamboanga. Buenas noches, aquí el dato en condición del tiempo para esta noche hasta mañana. El entero Zamboanga Peninsula posible pa siempre experiencia el mal tiempo, epekto del Tropical Depression Verbena. El continúa según kita experiencia el mal tiempo hasta mañana pa. Amo es el dato en condición del tiempo para esta noche hasta mañana. Este es Albert Luna habla el tiempo sin descanso el cambio. Dalawang bestseller sila. Okay po. Super combo. Isang ice optional. Magpinda na lang man. Thank you. Tell me cuando. Este día, el gobierno local ya suspende el clase na todo público y privada escuela por causa el mal tiempo que taliba el tifón Verbena, que ahora tatupar Visayas Region como alina Bacolod City, Iloilo City, parte Cebu y otro mga lugar na Luzon. Bien grande la avenida que lampas na techo del mga residensya mientras el mga casa hecho de palo el tasigiman anud. Tiene hasta pescuezo el agua y todo mga galamitor adentro del casa ya kabamuha. Triste estos mga familia mientras ta aproxima ya el mes de diciembre. El tiempo era que alegría pero tormento el vida por causa na tifuna. Por eso mga Zamboangueños ta hindi pa siyempre gracias que libraw kita ng mga kalamidad como costa pasa na otro lugar. Mga kritiko na social media ta habla porque pa ta suspende el klase siendo bien caliente el sol na syudad. Sayang el entero dia del mga bata que era talyan di la classrooms taman klase kita asa di la school activities. Yan ang mayores malilingasa que Dolphir via lang ta suspender el klase na syudad por causa ng mal tiempo. Afecta siguro el estudio del di ilang mga anak. Mientras el otro, mga bata, bien alegre sino ay klase. Pero el cosa ya hace el City Hall para suspender el klase para evita algún suceso. En tal caso, sucede man o quedaman todas el ulan iman avenida. No quiere el gobierno local que tiene cosa el pasako ng mga bata mientras salim mga bata na eskwela o kalsada. Tiene medidas que hace el DepEd para el mga make-up classes para lang completa el required number of school days del mga bata. Mga bisidos, un poco de komentaryo lang para aquí na cuando. Tell me cuando. Para de ustedes, opinión y comentario. Envíana cuando. GBPI TV11 News Department, número 22, Campaner Street, Zamboanga City. O llama al teléfono número 991-2970 o 991-2971. Y es el día aton mga noticias para esta noche, noviembre 25, 2025. En calor del entero fuerza del GBPI TV11 News Department, yo si Albert Luna habla. Muchas gracias. Hasta la siguiente mga noticias.
The magic of radio. This is the epicenter of music entertainment, From the northern to the southern tip of the Philippines. giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous We are Magic 95.5.